¿Soy el malo si no le digo a mi esposa que su hermana se me confesó? Nunca pensé que el mayor peligro para mi matrimonio iba a venir de alguien a quien dejé entrar a mi casa, ni que terminaría contando algo así en internet, y mucho menos usando una cuenta desechable. No porque haya hecho algo malo, sino porque esta historia no es solo mía. Involucra a la persona que más amo y a alguien que, hasta hace poco, consideraba familia. Aún así, el peso de guardarlo empezó a ser más grande que el miedo a decirlo. Estoy casado con mi esposa desde hace varios años. Ella tiene 32, yo tengo 27. Nuestra relación siempre fue estable, cariñosa y, sobre todo, honesta. De esas relaciones donde no hay juegos raros ni secretos importantes. Si algo nos molesta, lo hablamos. Si algo nos duele, lo decimos. O al menos, así había sido hasta ese momento. Vivimos juntos, compartimos rutinas simples y nos cuidamos mucho. No somos una pareja perfecta, pero somos un equipo. Nos elegimos todos los días. Y por eso, precisamente por eso, lo que pasó después me descolocó tanto. Todo empezó cuando la hermana mayor de mi esposa, a la que llamaré Annie, se divorció. Annie tiene 34 años y venía de un matrimonio complicado. Según lo que mi esposa me contó, su exesposo era una persona abusiva, controladora, emocionalmente violenta. Durante años, Annie aguantó más de lo que debió. Cuando finalmente se separaron, quedó destruida. Mi esposa no dudó ni un segundo en ofrecerle quedarse con nosotros el tiempo que hiciera falta. Yo acepté sin discutir. Entendía la situación, entendía el dolor, y además confiaba en que sería algo temporal. Nunca imaginé que esa decisión iba a cambiar tanto el ambiente de nuestra casa. Annie llegó con varias maletas y una energía difícil de describir. No era grosera ni conflictiva, pero siempre estaba apagada, irritable o completamente callada. Pasaba mucho tiempo en su habitación o en la sala, con el celular en la mano o una copa de vino. Yo trataba de ser cordial, pero nunca hubo verdadera cercanía entre nosotros. Algo siempre se sentía, fuera de lugar. Poco después de que se instaló, mi esposa me pidió algo. Me dijo que bajáramos un poco el nivel de cariño frente a su hermana. No porque nuestro afecto estuviera mal, sino porque Annie venía de una relación rota y no quería que se sintiera peor viendo lo bien que estábamos. Acepté. Porque amo a mi esposa. Pero no fue tan sencillo como parecía. Cuando llevas años expresando cariño de forma natural, no es algo que controles conscientemente. A veces la abrazaba mientras cocinábamos, o le daba un beso rápido al pasar, y luego recordaba que Annie estaba ahí, observándonos desde algún punto de la casa. Entonces me sentía culpable. Como si nuestro amor fuera algo que debía esconderse. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas que me incomodaban. Miradas largas. Silencios raros. Una atención excesiva cuando mi esposa no estaba cerca. Al principio lo atribuí a su duelo, a la comparación inevitable, a la frustración de ver a otros avanzar mientras ella estaba estancada. Nunca pensé que pudiera ir más allá de eso. Hasta esa noche. Era domingo. Mi esposa salió a cenar con sus amigas. Me avisó que había invitado a Annie, pero que ella no quiso ir. Solo me dijo, de manera casual, que Annie estaría sola en casa cuando yo llegara. No le di importancia. No había nada extraño en eso. Llegué un poco más tarde de lo habitual. Cuando abrí la puerta, la casa estaba completamente a oscuras. Eso ya me llamó la atención. Normalmente al menos una lámpara quedaba encendida. Entré, dejé las llaves y prendí la luz de la sala. Annie estaba sentada en el sofá, con una botella en la mano. Había bebido bastante. Su postura era descuidada, su mirada perdida. No se veía bien. Mi primera reacción fue de preocupación genuina. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Me acerqué un poco más y volví a preguntarle. Entonces levantó la cabeza y me miró fijamente, como si recién se diera cuenta de que yo estaba ahí. Y dijo: Te amo. Si te gustan este tipo de historias intensas, suscríbete, porque esto solo se pone peor. Sentí un vacío en el estómago, como si el aire se hubiera ido de golpe. Me quedé completamente paralizado. Pensé que había escuchado mal. Que estaba borracha. Que iba a reírse y decir que era una broma. Pero no. Siguió hablando, arrastrando las palabras, con una mezcla de tristeza, rabia y algo más que no supe identificar en ese momento. Dijo que odiaba que su hermana tuviera al hombre perfecto mientras ella se había quedado con un perdedor. Dijo que no era justo. Dijo que ella era mejor partido. Dijo cosas que mi mente empezó a bloquear por puro instinto. Yo no sabía cómo reaccionar. No sabía si gritar, si irme, si fingir que no había escuchado nada. Sentí una incomodidad tan intensa que me costaba incluso respirar con normalidad. Lo único que atiné a decir fue que nunca volviera a decir algo así. Que era completamente inapropiado. Que si volvía a pasar, tendría que irse de la casa. En ese momento, Annie empezó a llorar. No fue un llanto escandaloso ni teatral. Fue un llanto roto, desordenado, de alguien que claramente no estaba bien. Aún así, no sentí lástima. Sentí miedo. Una necesidad urgente de terminar esa situación y salir de ahí. La llevé a su habitación, la ayudé a acostarse. Limpié el desastre que había dejado en la sala y salí de la casa. Literalmente me fui. Di vueltas sin rumbo durante horas. No quería estar ahí. No quería pensar.
No quería enfrentar lo que acababa de pasar. Volví recién cuando mi esposa me escribió para decirme que ya estaba regresando. Esa noche no le dije nada. Y ese silencio fue el inicio del verdadero problema. Al día siguiente, Annie actuó como si nada hubiera ocurrido. Me habló con normalidad, me preguntó cosas triviales, se movía por la casa como siempre. Pero yo sentía su mirada. Cada vez que entraba a una habitación, cada vez que coincidíamos solos por unos segundos, sentía una tensión que antes no existía. Empecé a evitar quedarme a solas con ella. Medía cada palabra, cada gesto. Vivía con una alerta constante que me estaba agotando mentalmente. Mientras tanto, mi esposa empezó a notar que yo estaba distante, incómodo, diferente. Me preguntaba si estaba bien y yo le decía que sí. ¿Mentía? Y eso me hacía sentir aún peor. Nunca antes le había ocultado algo así. Jamás. Y la culpa empezó a pesarme todos los días un poco más. Pensaba que tal vez Annie solo estaba borracha y amargada. Que no lo decía en serio. Que contarle a mi esposa solo la lastimaría innecesariamente. Que estaba protegiéndola al quedarme callado. Pero también pensaba algo más oscuro. ¿Y si Annie decía algo primero? ¿Y si torcía la historia? ¿Y si el silencio se volvía en mi contra? Cada noche me hacía la misma pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto, o estoy a punto de cometer el peor error de mi matrimonio? Si estás leyendo esto hasta aquí, quédate. Porque lo que pasó después no solo confirmó mis miedos. Los hizo realidad. Desde esa noche, nada volvió a sentirse normal en la casa. No pasó nada explícito, no hubo más palabras fuera de lugar, no hubo escenas, pero el ambiente cambió por completo. Era como si algo invisible se hubiera instalado entre nosotros y no pensara irse pronto. Annie seguía comportándose como si nada hubiera ocurrido. Desayunaba, saludaba, hacía comentarios triviales, incluso se reía de vez en cuando. Si alguien la observaba desde afuera, jamás imaginaría lo que me había dicho. Pero yo lo sabía. Y ese conocimiento hacía que cada interacción fuera incómoda, tensa, pesada. Empecé a modificar mis rutinas sin darme cuenta. Me levantaba más temprano para evitar coincidir con ella a solas. Si mi esposa salía un momento, yo buscaba cualquier excusa para no quedarme en la misma habitación con Annie. Usaba audífonos, me encerraba en el baño más tiempo del necesario, fingía llamadas. Vivía en estado de alerta. Y lo peor era la culpa. Culpa por no decirle nada a mi esposa. Culpa por sentir que le estaba fallando. Culpa por no saber si estaba exagerando o subestimando el peligro. Mi esposa empezó a notarlo. Me preguntaba si estaba estresado por el trabajo, si me pasaba algo, si necesitaba hablar. Yo siempre decía que no, que solo estaba cansado. Cada mentira, por pequeña que fuera, me pesaba como una piedra en el pecho. Una noche, mientras cenábamos los tres, Annie hizo un comentario que me heló la sangre. No fue explícito. No fue directo. Fue algo aparentemente inocente. Dijo algo como: tu esposo siempre es tan atento contigo, eres muy afortunada. Lo dijo mirándome. Mi esposa sonrió, agradecida, sin notar nada raro. Yo sentí que se me tensaban los hombros. No dije nada. Bajé la mirada. Y en ese momento entendí algo que me asustó más que la confesión inicial. Esto no había terminado. Empecé a preguntarme si Annie recordaba realmente lo que había dicho esa noche o si estaba fingiendo no hacerlo. Si lo recordaba, ¿por qué actuaba como si nada? ¿Vergüenza? ¿Negación? ¿O algo peor? También empecé a pensar en escenarios que no me gustaban nada. ¿Qué pasaría si un día Annie decidía contarle algo a mi esposa, pero no la verdad? ¿Qué pasaría si torcía la historia, si decía que yo me había insinuado, que había malinterpretado gestos, miradas, silencios? ¿Qué pasaría si mi silencio se volvía mi condena? Esos pensamientos me quitaban el sueño. Varias veces estuve a punto de decirle todo a mi esposa. Abría la boca, y me detenía. La veía cansada, preocupada por su hermana, haciendo todo lo posible por ayudarla a salir adelante. Y yo pensaba que decirle la verdad solo la destruiría. Que la pondría en una situación imposible, elegir entre su esposo y su hermana. Y yo no quería ser quien provocara eso. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que callar no era una solución. Solo estaba postergando una explosión. Un día, sin querer, escuché a Annie hablando por teléfono en la cocina. No estaba espiando, simplemente pasé cerca y su voz me detuvo en seco. No escuché toda la conversación, solo fragmentos. Se quejaba de su vida, de su divorcio, de cómo algunas personas lo tenían todo sin merecerlo. Dijo algo como que era injusto, que siempre había sido la que se sacrificaba, la que quedaba atrás. No mencionó mi nombre. Pero yo sabía que hablaba de nosotros. Esa noche, me di cuenta de que ya no me sentía seguro en mi propia casa. No porque temiera que Annie me hiciera algo físico, sino porque sentía que estaba caminando sobre terreno inestable. Cualquier palabra, cualquier malentendido, podía volverse contra mí. Empecé a pensar seriamente en pedirle que se fuera. ¿Pero cómo? ¿Con qué argumento? ¿Cómo explicarle a mi esposa que ya no me sentía cómodo con su hermana sin decirle la verdad? No había una forma limpia de hacerlo. Pasaron los días y la tensión solo aumentaba. Annie comenzó a buscar pequeños momentos para quedarse a solas conmigo.
Nada evidente, nada que pudiera señalar directamente, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Entraba a una habitación cuando yo estaba solo. Me hacía preguntas innecesarias. Se sentaba demasiado cerca. Yo siempre encontraba la forma de salir. Siempre. Pero cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de miedo y rabia. Miedo de que esto escalara. Rabia por estar en esa situación sin haber hecho absolutamente nada para provocarla. Una noche, después de que Annie se fue a dormir, mi esposa me abrazó en la cama y me dijo algo que me rompió por dentro. Me dijo que estaba preocupada por su hermana. Que sentía que Annie no estaba bien. Que tenía miedo de que hiciera algo impulsivo. Que se sentía responsable por ella. La abracé fuerte. No supe qué decir. En ese momento, sentí que estaba traicionándola con cada segundo que pasaba en silencio. Esa fue la noche en la que entendí que no podía seguir así. Que el silencio no estaba protegiendo a nadie. Que, al contrario, estaba dejando que la situación se pudriera. Pero aún así, no hablé. Al día siguiente, ocurrió algo que terminó de empujarme al borde. Mi esposa tuvo que salir por unas horas. Solo quedamos Annie y yo en la casa. Desde el momento en que cerró la puerta, sentí esa tensión en el aire. Traté de mantenerme ocupado, de no cruzarme con ella, pero no lo logré. En un momento, Annie se acercó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Sentí que el corazón se me aceleraba. Le dije que no era buena idea. Que no había nada que hablar. Que todo estaba claro. Ella me miró con una expresión que no había visto antes. No estaba borracha. No estaba llorando. Estaba completamente sobria. Y eso fue lo que más miedo me dio. Me dijo que yo estaba exagerando. Que solo había dicho cosas porque estaba mal, porque estaba herida. Que no quería problemas. Que no quería arruinar nada. Pero mientras hablaba, se acercaba un poco más de lo necesario. Le dije que se detuviera. Que respetara el espacio. Que esto no podía volver a pasar. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió de una forma que me heló la sangre y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. ¿Tranquilo? Nadie tiene por qué enterarse de nada. En ese momento, lo entendí todo. No se trataba solo de una confesión borracha. No se trataba solo de tristeza o envidia. Había una línea que ya se había cruzado. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo de que esto se volviera algo mucho más grave. Cuando mi esposa volvió, yo estaba pálido. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que no me sentía bien. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Esa noche casi no dormí. Sabía que ya no podía seguir callando. Sabía que el silencio me estaba poniendo en peligro. Sabía que, si no hablaba pronto, podía perderlo todo. Si llegaste hasta aquí, quédate un poco más. Porque cuando finalmente decidí hablar, no salió como yo esperaba. Durante todo el día siguiente tuve esa sensación extraña de estar viviendo dentro de una cuenta regresiva. Nada había explotado todavía, pero todo apuntaba a que era cuestión de tiempo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se sentía cargado de algo que ya no podía ignorar. Annie actuaba con normalidad frente a mi esposa. Demasiada normalidad. Reía, hacía comentarios cotidianos, incluso parecía más animada que en semanas. Esa actitud me inquietaba más que cualquier escena directa. Era como si hubiera decidido ponerse una máscara perfecta, y solo yo pudiera verla resquebrajarse. Yo, en cambio, estaba al límite. Me costaba concentrarme en el trabajo, respondía mensajes de forma automática, y cada vez que escuchaba la puerta abrirse o pasos en el pasillo, mi cuerpo se tensaba solo. Empecé a sentir algo que nunca había sentido en mi propia casa, miedo a quedarme solo con alguien. Mi esposa empezó a notarlo con más claridad. Esa noche, mientras lavábamos los platos, me miró fijamente y me preguntó si había algo que no le estaba contando. Me dijo que me sentía distante, que no parecía yo. Que estaba preocupada. Estuve a punto de decírselo ahí mismo. Literalmente abrí la boca. Pero en ese instante, Annie apareció en la cocina para buscar agua. El momento se rompió. Yo cerré la boca. Mi esposa suspiró y cambió de tema. Ese fue el momento exacto en el que entendí que ya no tenía control sobre la situación. Esa noche casi no dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en todas las formas en las que esto podía salir mal. Pensaba en lo fácil que sería para Annie cambiar la narrativa. En lo vulnerable que yo quedaba si seguía callando. En lo injusto que era tener que cargar con esto solo. Pero también pensaba en mi esposa. En el dolor que le causaría saber que su propia hermana había cruzado esa línea. En la culpa que podría sentir por haberla traído a nuestra casa. En la posibilidad de que, incluso creyéndome, algo se rompiera para siempre entre nosotras. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No definitiva, pero sí un primer paso. Decidí hablar con Annie. No para confrontarla emocionalmente, no para discutir, sino para dejar límites claros. Necesitaba dejar constancia, al menos para mí mismo, de que yo no había dado pie a nada. Esperé a que mi esposa saliera a trabajar. Apenas cerró la puerta, sentí ese nudo familiar en el estómago. Annie estaba en la sala, sentada con el celular. Me acerqué y le pedí que habláramos un momento. Su expresión cambió de inmediato. No parecía sorprendida.
Parecía preparada. Le dije, con la voz lo más firme que pude, que lo que había pasado la otra noche no podía volver a repetirse. Que yo amaba a mi esposa, que nunca había sentido nada por ella, que su comentario había sido completamente inapropiado y que me había puesto en una posición muy difícil. Ella me escuchó en silencio. No me interrumpió. No negó nada. Cuando terminé, me miró y dijo algo que me dejó helado. Dijo que entendía. Que sabía que yo era un buen hombre. Que nunca había querido incomodarme. Que estaba pasando por un mal momento y que había confundido las cosas. Dijo que no quería problemas, que no quería perder a su hermana, que no quería destruir nada. Por un segundo, pensé que tal vez todo se había aclarado. Pero luego agregó algo más. Dijo que esperaba que yo tampoco quisiera destruir nada. Que sería muy doloroso para mi esposa enterarse de algo así. Que ella ya había pasado por mucho. Que quizá lo mejor era dejarlo en el pasado y seguir adelante como adultos. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como una advertencia suave. Ahí entendí que el silencio ya no era neutral. Era una herramienta. Y no estaba en mis manos. Le dije que no me sentía cómodo con esa conversación. Que no iba a seguir hablando del tema. Que esperaba que respetara los límites. Me levanté y me fui a otra habitación. No quise darle más espacio. El resto del día fue una tortura silenciosa. Cuando mi esposa volvió del trabajo, yo estaba agotado mentalmente. Ella se dio cuenta enseguida. Me preguntó si había pasado algo durante el día. Le dije que estaba estresado. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Esa noche, mientras cenábamos, Annie volvió a hacer uno de esos comentarios que, en apariencia, no significaban nada, pero que yo ya no podía escuchar de forma inocente. Dijo algo sobre lo afortunada que era su hermana. Sobre cómo algunas personas siempre eligen bien. Yo dejé de comer. Mi esposa no notó nada. O tal vez sí, pero no sabía qué estaba viendo. Después de la cena, mi esposa se fue a bañar. Annie y yo quedamos solos en la sala. Yo me levanté de inmediato, decidido a no repetir la situación. Pero antes de que pudiera irme, Annie habló. Me dijo que esperaba que no la odiara. Que no era una mala persona. Que había hecho muchas cosas bien en su vida y aún así todo le había salido mal. Que vernos juntos le removía cosas. No respondí. No quería entrar en un terreno emocional que no me correspondía. Entonces dijo algo que terminó de quebrarme. Dijo que, si yo hablaba, nadie saldría ganando. Que mi esposa sufriría. Que la familia se dividiría. Que yo quedaría como el causante del conflicto, incluso si decía la verdad. No gritó. No lloró. No se alteró. Habló con una calma aterradora. En ese momento entendí que ya no se trataba de proteger a mi esposa del dolor. Se trataba de protegernos a ambos de una situación que se estaba volviendo peligrosa. El silencio ya no era protección. Era una trampa. Esa noche, cuando mi esposa salió del baño, me encontró sentado en la cama, con la mirada perdida. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me dijo que me amaba. Que confiaba en mí. Que sentía que algo no estaba bien y que quería ayudarme. Ahí fue cuando se me rompió algo por dentro. Porque entendí que, si no hablaba, no solo estaba permitiendo que Annie controlara la narrativa, estaba traicionando la confianza de la persona que más me quería. Esa noche tomé la decisión definitiva. Al día siguiente, después del trabajo, iba a hablar con mi esposa. Sin rodeos. Sin suavizarlo demasiado. Sin proteger a nadie a costa de la verdad. Dormí mal. Me desperté varias veces imaginando la conversación, imaginando su reacción, imaginando el peor escenario posible. Pero también imaginé algo más, el alivio de no cargar más con ese secreto. A la mañana siguiente, antes de salir, Annie me miró y me dijo que esperaba que tuviera un buen día. Su tono era amable. Demasiado amable. Yo asentí sin decir nada. En el fondo, creo que ella ya sabía lo que iba a pasar. Todo el día sentí un nudo en el estómago. Cada hora que pasaba me acercaba más a un momento que iba a cambiarlo todo. No sabía si mi matrimonio iba a sobrevivir a esa conversación. No sabía si mi esposa me iba a creer. No sabía qué consecuencias tendría decir la verdad. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Si no hablaba, lo perdería todo de todas formas. Si llegaste hasta aquí, quédate un poco más. Porque cuando finalmente hablé, la historia dio un giro que no vi venir. Ese día se me hizo eterno. En el trabajo no rendí nada. Miraba el reloj cada 5 minutos, como si el tiempo avanzara más lento a propósito. Tenía la sensación de que estaba caminando hacia un punto de no retorno. No sabía cómo iba a reaccionar mi esposa, no sabía si me iba a creer, no sabía si esa conversación iba a marcar el inicio del fin de nuestro matrimonio. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando terminó su jornada, la pasé a recoger. Le propuse ir a cenar a un lugar tranquilo cerca de casa. Me miró con curiosidad, pero aceptó. Durante la cena hablamos de cosas normales. Demasiado normales. Reímos, comentamos el día, incluso hicimos planes para el fin de semana. Cada risa me dolía un poco más, porque sabía lo que venía después. Cuando terminamos de comer, respiré hondo y le dije que necesitaba decirle algo importante. Le aclaré de inmediato que no se trataba de una infidelidad ni de algo que yo hubiera hecho,
pero que aún así era algo muy difícil de contar. Le pedí que me escuchara hasta el final. Entonces se lo conté todo. Le expliqué que el día que salió con sus amigas, cuando llegué a casa, Annie estaba bebiendo a oscuras. Le conté exactamente qué me dijo, sin adornos ni exageraciones. Le dije cómo reaccioné, cómo la llevé a su habitación, cómo limpié la sala y cómo me fui de la casa porque no sabía qué hacer. Le confesé que no se lo dije antes porque quise creer que había sido solo el alcohol y el resentimiento hablando. Mientras hablaba, mi esposa no me interrumpió. Su rostro pasó por muchas expresiones distintas: confusión, incredulidad, dolor, rabia. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pesado. Lo primero que me preguntó fue si Annie había vuelto a decir algo parecido después. Le dije que no de forma directa, pero que sí había comportamientos y comentarios que me incomodaban. Me preguntó si alguna vez estuve a solas con ella más de lo necesario. Le dije la verdad, que lo había evitado a propósito. También me preguntó, con la voz quebrada, si yo había sentido algo por su hermana. Esa pregunta me rompió el corazón. Le respondí sin dudar que no. Que nunca. Que la amaba a ella y solo a ella. Lloró. No de forma escandalosa, sino en silencio. Yo la abracé y le dije que confiara en mí, que nunca le haría algo así, que sentía no haber hablado antes. Me dijo que confiaba en mí, pero que necesitaba procesarlo. Que quería hablar con su hermana a solas. Me pidió algo muy concreto, que dejara la casa por unas horas. Acepté. No quería echar a Annie a la calle, así que antes de irme le reservé un Airbnb por una semana. Luego me fui a casa de mis padres. Pasé esas horas en un estado extraño, entre alivio y terror. Alivio por haber dicho la verdad. Terror por lo que pudiera estar pasando en casa. Después de unas 3 horas, mi esposa me llamó. Me pidió que volviera. Cuando llegué, Annie ya no estaba. Mi esposa estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me senté a su lado y la abracé. No dijimos nada durante varios minutos. Esa noche me contó lo que había pasado. Mi esposa enfrentó a Annie y le preguntó directamente si lo que yo había dicho era verdad. Annie, al principio, lo negó. Dijo que yo había sido quien se le insinuó. Que yo había malinterpretado las cosas. Que yo la había hecho sentir incómoda. Mi corazón se detuvo cuando escuché eso. Pero mi esposa no le creyó. Le dijo que ya sabía la verdad, que había detalles que no cuadraban, que me conocía. Que si quería salvar algo de la relación entre ellas, lo mejor era que dejara de mentir. Ahí fue cuando Annie se quebró. Empezó a llorar y a decir que no era justo. Que su hermana siempre había tenido una vida mejor. Que siempre la había copiado. Que ella era la mayor, la que se suponía que debía tenerlo todo primero. Que no soportaba ver que, después de todo lo que había pasado, su hermana estuviera feliz con un buen hombre mientras ella se sentía fracasada. Mi esposa le dijo algo que, cuando me lo contó, me hizo admirarla aún más. Le dijo que nunca había estado celosa de ella. Que siempre la había admirado. Pero que después de eso, ya no podía confiar en ella. Que había cruzado una línea imperdonable. Le pidió que se fuera. Le explicó lo del Airbnb, le dijo que después de esa semana tendría que arreglárselas sola. Annie se fue sin decir mucho más. Desde ese día, mi esposa bloqueó a su hermana de todos lados. No hemos vuelto a saber de ella. Los días siguientes fueron extraños. Tranquilos, pero cargados de emociones. Mi esposa me dijo que confiaba en mí, que sabía que hice lo correcto al hablar, aunque hubiera tardado. Aún así, me dijo que quizá la terapia de pareja no sería una mala idea. No porque nuestro matrimonio estuviera mal, sino para asegurarnos de que esto no dejara heridas ocultas. Acepté sin dudarlo. Ahora estamos buscando terapeuta. Estamos organizando las vacaciones un poco tarde y decorando la casa para las fiestas. La calma volvió, pero no de la misma forma que antes. Es una calma más consciente. Más cuidada. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si me hubiera quedado callado. Si Annie hubiera hablado primero. Si hubiera torcido la historia. Si mi esposa no me hubiera creído. Me doy cuenta de que el silencio, muchas veces, no protege a nadie. Solo da espacio a que otros controlen la narrativa. Aprendí que decir la verdad da miedo, pero no decirla puede costarte todo. Y ahora quiero saber algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías hablado desde el primer momento, aun sabiendo que podía destruir una familia? ¿O habrías intentado proteger a la persona que amas, aunque eso significara cargar con el silencio? Si esta historia te hizo sentir algo, si te quedaste hasta el final, hay muchas más como esta. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es quedarte para la siguiente historia. Porque a veces, la peor traición no es lo que se dice, sino lo que se calla. Si esta historia te dejó pensando, aquí hay muchas más.